Bienvenidos, esto es Encuentro con la Caja, el programa de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a dialogar con el doctor prestigioso cardiólogo, el doctor Jorge Camilletti. Nos va a contar acerca de su recorrido en sociedades científicas, su pasión por el rugby, y también tenemos en nuestro programa hoy una apostilla de lo que es el Cuarteto de Nos. Betina Cucaña nos va a llevar a recorrer esos hermosos lugares como lo hace en cada programa, y también vamos a conocer la historia del autor de los cuentos para niños más famosos de todos los tiempos. Quédense con nosotros, esto es Encuentro con la Caja. Hoy vamos a comenzar con una frase célebre que es atribuida a diversos autores, incluso se ha modificado, pero en realidad la pronunció por primera vez San Antonio de Padua. Él dijo: las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, en 1195. Su verdadero nombre era Fernando Martín de Buloes e Taveira Acevedo, y lo cambió por Antonio cuando se hizo sacerdote. Fue teólogo y predicador, y su capacidad de prédica fue tan impresionante que el catolicismo lo consideró doctor de la Iglesia. Era tal su condición de oratoria que multitudes de personas acudían a escucharlo. Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia por la cantidad de milagros que se le atribuían y el testimonio de los fieles, y eso ocurrió en menos de un año que fue santificado. Cuando tenía alrededor de 25 años, para una fiesta de Pentecostés, estuvo en Asís junto a otros frailes y tuvo la posibilidad de conocer y escuchar a Francisco, quien a la postre sería San Francisco de Asís. Este hecho marcó su vida y formó parte de la orden franciscana. En Portugal, España y toda Latinoamérica, entre tantos atributos y características milagrosas, es reconocido como el santo de los matrimonios, de los que buscan pareja y los novios. San Antonio es patrono de Lisboa, en Portugal, y de Padua, en Italia, o Padova, como allí se dice, y es precisamente allí, en la Basílica de San Antonio, donde permanecen sus restos mortales. San Antonio de Padua dijo: las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. Informamos que el directorio de la Caja, atendiendo al contexto actual que ha permitido una disminución sustancial en las tasas de interés posibilitando el acceso al crédito, considera oportuno ofrecer una nueva línea de préstamos personales en galenos. De esta manera, nuestra institución sigue acompañando a la comunidad médica tal como lo viene haciendo desde su creación. Podrán acceder a esta línea de préstamos afiliados activos, jubilados y pensionados. El monto máximo para activos es de 5 millones de pesos. El monto máximo para jubilados y pensionados, 2.500.000 pesos. El importe expresado en pesos se traducirá en galenos al momento de la solicitud. Devolución hasta en 48 cuotas, con una tasa de financiación anual para activos del 6% y para jubilados y pensionados del 4%. Para presentar la solicitud y acceder a los mismos, afiliados activos y jubilados pueden hacerlo a través de autogestión y los pensionados a través de la delegación. Le damos la bienvenida en el programa de hoy al doctor Jorge Camilletti. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. El doctor Jorge Camilletti tiene un recorrido muy amplio, prestigioso,
pasó por un montón de lugares. Hoy se desempeña como jefe del servicio de cardiología del Hospital Italiano, ¿es así? Así es, Pablo. Ya hace más de 5 años que estoy en la jefatura del área de cardiología en el italiano. Eh, Así que sí, estamos trabajando fuerte, un hospital grande con muchos cardiólogos y mucha gente en formación también. Tenemos muchos fellows y residentes, así que trabajando es una muy linda tarea. Bien, y en tu pasado fuiste presidente de la Federación Argentina de Cardiología y algunos otros temas que vamos a ir abordando. Mucha participación en sociedades científicas. Sí, siempre me gustó y me parece que involucrarse en las sociedades científicas te acerca mucho a lo a la ciencia y sobre todo a los colegas, ¿no? Entonces, participé, sí, desde que terminé la residencia y rendí mi título de especialista como cardiólogo en la Sociedad de Cardiología de La Plata, fui presidente de la Sociedad de Cardiología de La Plata. Después yo hice un fellow en cardiología nuclear y terminé presidiendo la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear. Y bueno, en el 2019 fui presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Para mí, un espacio y un lugar que representa muchísimo, porque tiene un impacto en la cardiología nacional muy grande. Así que contento de haber pasado por esas sociedades científicas y creo que eh, aporta muchísimo al recorrido profesional de uno. Ujú. Así que Vamos a ir desandando todo eso, pero primero quiero indagar un poco en tu origen. El doctor Jorge Camilletti, ¿naciste en La Plata, Jorge? sí, sí, nací en La Plata ya hace ¿En unos qué, cuantos años. en qué barrio? Nací en realidad, bueno, yo nací en el Hospital Italiano. Ah, Eh, pero viví toda mi vida en Hernández. Es un, en esa época era la periferia de la ciudad. En realidad, mis bisabuelos vivían en Hernández, así que, eh, eh, bueno, nada, mi mis familia, abuelos. mis bisabuelos, sí, ¿Y qué, sí. Camilletti? ¿Venidos de Eh, allá? sí, mi abuelo Camilletti en realidad vino de Italia junto con mi abuela eh, y se instalaron entre La Granja y Hernández, que es en Hernández, actualmente es ahí en Hernández. Se instalaron y ya mis bisabuelos de parte de mamá estaban instalados ahí en Hernández, así que mis viejos se conocían Ah, mira que... desde muy chicos. Y bueno, yo vengo de una familia de médicos, somos todos médicos. Mis hermanos, yo tengo 5 hermanos médicos y papá era médico, así que No te puedo creer. eh, sí, papá se instaló ahí en la Granja Hernández y bueno, tenía un montón de pacientes, así que toda mi vida estuve muy relacionado con eso, con ese barrio, ¿no? Hasta que bueno, después me casé y me mudé al centro. Bien, y la novia no la conseguiste en Hernández. No, 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 no era de ahí. Bien, Jorge, ¿vos indagaste un poco en el origen de tus abuelos, en la zona de Italia desde la que vinieron? ¿O no? Eh, sí, sí, mis abuelos Camilletti eran de Rieti. En realidad es una zona muy cerquita de Roma, al norte de Roma, a 60 kilómetros de Roma. Eh, sí, tuve la oportunidad yo soy el más chico de los hermanos, así Ah, que los tuve a mis abuelos, pero no mucho tiempo. Pero sí tuve la oportunidad de poder charlar con ellos y charlar los orígenes qué hermoso. de la familia, sí. Así que sí, somos de una zona del centro de Italia, en realidad, un poquito al norte de Roma. Y, y tu papá médico, ¿cómo surgió? ¿Él te contó por qué? ¿Cómo decidió estudiar la movilidad social ascendente de la que justamente estamos hablando en estos días en nuestro país? ¿Tu abuelo también era médico? No, no, Ajá. no, no. Mi abuelo
mis abuelos vinieron de Italia con esa lógica del inmigrante de buscar un espacio eh, para desarrollarse, para trabajar. Fue así que compraron algunas hectáreas ahí en Hernández y desarrollaron, trabajaron la tierra y bueno, así pudieron criar a 5 hijos, 4 mujeres, las cuales mi abuelo insistió y mi abuela, ¿no? Insistieron que estudiaran, así que son las 4 mujeres maestras y papá estudió medicina, así que para mi abuelo eso era uno de los objetivos más importantes. Además, eh, según lo cuenta la historia y me lo han contado mi abuelo, eh, una de las cosas que definió el lugar que elige para instalarse es que había una escuela muy cerca y que había un hospital muy cerca, que estaba el hospital de Gonet, y bueno, así es que eligen instalarse en esa zona. Mirá qué linda historia. Sí. Y a vos te llegó como legado? ¿En qué momento se despertó tu vocación? ¿Cuándo supiste que vos también querías ser médico? Mira, en mi familia, como te digo, somos todos médicos, así Oh, que todos. Así que siempre lo único de lo que más se hablaba era de medicina. Yo era como algo obvio que iba a estudiar medicina y siempre pensé que iba a ser médico. Nunca se me ocurrió estudiar otra cosa. mirá. Sí, me gustan otras actividades, pero siempre, toda mi vida, mi objetivo era estudiar medicina. Es decir, hay un Com- detalle que Ujú, cuando yo era muy chico, iba al colegio, al colegio primario, ujú. al jardín, qué sé yo, era muy joven, me acuerdo, pero tengo algo en la cabeza. Me vestía con el guardapolvo del colegio y iba un rato a atender consultorio con mi viejo. No Te te estoy puedo hablando, creer. tenía 4 o 5 años, ¿eh? Y mi Increíble. viejo me llevaba un ratito, porque papá eh, eh, fue jefe de servicio de clínica y después director del hospital de Gonet y, eh, y atendía consultorio en casa, ¿sí? Al lado de mi casa él tenía su consultorio, así que atendía la tarde, lo atendía en casa. Y así que yo iba y lo acompañaba media horita, pero me vestía, Me desde muy encanta. chico. Qué Sí, linda historia, Jorge. sí. Y bueno, cuando ya empezaste a ser más consciente después de la adolescencia y todo, ya ese destino marcado se transformó en una historia propia que vos mismo fuiste edificando. ¿Cómo fue ese pasar por la facultad? ¿Te acordás? Dos o tres Ah, momentos. sí, en realidad la carrera, yo hice la carrera en tiempo y forma, en realidad. Eh, y bueno, fue una época muy linda, es una época muy linda la de uno cuando es estudiante universitario, ¿sí? Tiene la edad ideal y está para estudiar y formarse. Así que sí, fue muy importante para mí esa época. Cuando, cuando me recibí, pues yo perdí a mi viejo, yo estaba en la mitad de la carrera, cuando papá hizo una muerte súbita, No te puedo y creer. y creo que eso fue una de las cosas que me marcó para después definir hacer cardiología. Me- Creo yo, nunca lo definí como que ese había sido el hito para llevarme hacia la cardiología, pero bueno, creo que puede haber influenciado, sí, sin duda. Ese suceso, mira vos, tu papá entonces, porque bueno, era prácticamente el hecho que se tenía que preguntar, era, los alcanzó a ver a todos los hijos médicos, me imaginaba el orgullo y mirá esta historia que me contás, no, Mi viejo estaba orgulloso, obvio, de que todos, encima él era un fanático de la medicina, así que estaba orgulloso de que todos estábamos estudiando medicina, pero mi hermano y yo no nos habíamos recibido cuando papá falleció. ah, mira, Estábamos
ahí terminando la carrera. Yo estaba por la mitad y mi hermano estaba terminando la carrera, pero no nos habíamos recibido. Sí, mis hermanas. Claro, en ese Eh, contexto familiar y todo eso, te preguntaba lo de la especialidad, vos decías, ese suceso por ahí condicionó, ¿había conversaciones entre los hermanos sobre cuál era la mejor opción para estudiar una especialidad? En realidad no, no, nunca, siempre la decisión la tomaba cada uno. Mis hermanas hicieron clínica médica, mi hermano es anestesista, Ah, y yo terminé siendo cardiólogo, pero me parece que la decisión fue, siempre me gustó la cardiología, desde siempre. Creo que una de las cosas que me puede haber empujado un poquitito más hacia eso es... ya te digo, la muerte súbita de papá y que creo que eso me movilizó para terminar estudiando, haciendo la especialidad, haciendo cardiología. lo entiendo. Una adolescencia, como vos dijiste, con objetivos claros, con una disciplina lógica. ¿El deporte cómo fue también captándote? ¿Como un hecho Bueno, natural o la competencia? ¿Eso fue algo que descubriste de otra manera? no, toda mi vida hice deporte, siempre, desde muy chico. Yo iba a un colegio marista en La Plata, y desde siempre teníamos al deporte como un tema Trascendente. trascendente en la historia de uno. En ese momento en el colegio se insistía mucho en el rugby, que era un juego que los maristas lo tomaban como eh, eh, que servía para unificar al grupo. Así que bueno, desde muy chico empecé a jugar al rugby y bueno, me desarrollé eh, deportivamente en el club, en el Club San Luis de La Plata y bueno, llegué a jugar en plantel superior, jugué en primera. Mira, eh, y sí, algo que me pone muy orgulloso porque en realidad eh, es una faceta de mi vida que también me ha marcado y mucho, ¿sí? Porque me ha hecho conocer a mis grandes amigos y en realidad me ha dado esa disciplina, eh, ese pensar en equipo, esas cosas que tiene el deporte y particularmente el rugby que son realmente buenas, ¿no? tu corazón en ese caso es rojo y azul a cuadros. En el Sí, sí, rugby. No sé, sí. no sé si es rojo y No, blanco y azul en el no, fútbol. en el fútbol no, es rojo y blanco, A pero en el bastones. rugby sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Yo también soy de la Universidad de La Plata y recuerdo a algún compañero que pasaba por el Colegio San Luis, un sentido de pertenencia muy fuerte y muy arraigado, esto que contás del rugby y toda esa movida, toda esa actividad. Sí, bueno, viste que el deporte es trascendente y sobre todo el deporte en equipo. Y el rugby tiene algunas características que, por lo menos para mí, son importantes, ¿no? Es decir, como te decía, el trabajo en equipo, el pensar en conjunto, la resiliencia, un montón de cosas que hacen que sean valores que uno los toma, y más si los vive durante muchos años, los toma y los aplica en gran parte de su actividad. En este caso puede ser la actividad laboral, como familiar, pero sí, realmente eh, el colegio y el club me han aportado un montón de cosas muy, pero muy importantes. Sí. Marcaron. Jorge, con respecto a lo que hablábamos en el comienzo, tu participación intensa y comprometida en sociedades científicas, ¿se fue dando de manera paulatina? ¿Era algo que ya te movilizaba desde el momento del estudio de grado? ¿Cómo surgió?
Mira, siempre fue algo que me atrajo la participación en las sociedades científicas. Cuando terminé mi residencia, rendí título de especialista y bueno, pude empezar a participar en la Sociedad de Cardiología de La Plata. Eh, Empecé y traté de hacer mucha actividad dentro de la sociedad y así eso me terminó llevando a presidirla ya hace muchos años y, y bueno, después también mi relación con la cardiología a nivel nacional hizo que empiece a participar en la Federación Argentina de Cardiología y bueno, con gran orgullo puedo decir que en el 19 terminé presidiendo la Federación Argentina de Cardiología. Creo que es una de las sociedades científicas de cardiología en el país más importantes y con impacto a nivel nacional, obvio, y a nivel internacional también. Me llevó a- a conocer a muchos cardiólogos en el mundo y bueno, no solamente me trajo la posibilidad de hacer amigos, sino de participar en varios congresos internacionales, ¿no? ¿Y lo de medicina nuclear? Mira, cuando termino la residencia en el italiano, yo fui residente de cardiología universitario en el italiano, que depende de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Cuando terminé, eh, había que elegir alguna subespecialidad porque me atraía bastante las imágenes. Así que bueno, eh, hablé con uno de los, el cardiólogo que estaba a cargo, en este caso, de cardiología nuclear, que era el doctor Aníbal Mele. Y Aníbal terminó siendo un mentor mío dentro de lo que es la subespecialidad. Él no solamente me aceptó para hacer el fellow ahí en el hospital, en el italiano, sino que después terminamos trabajando juntos muchos años y realmente, bueno, terminamos siendo muy amigos con Aníbal, tenemos una relación de amistad de larga data. Y como te digo, él un poco fue dentro de lo que fue la cardiología nuclear, fue mi mentor, sin duda. Ese vínculo del gran maestro, ¿no? Que se nota en el momento en que te expresás con cierta admiración del doctor Mele, hoy como jefe del servicio, en las nuevas generaciones de médicos, ¿sentís que está presente todavía o es algo que se ha ido diluyendo? Mira, yo creo que eso fue cambiando algo. Igualmente, me parece que el concepto del mentor, el concepto eh, no tiene por qué haber un solo mentor. Uno puede tener diferentes mentores en diferentes temas, ¿no? Obviamente, cuando yo arranqué haciendo cardiología nuclear, Aníbal Mele me dio una mano muy importante y acompañó en mi desarrollo, pero hubo eh, otros cardiólogos que para mí eran personas a seguir. Y creo que esas cosas influyen en uno. Y creo que hoy sigue estando el concepto sigue estando la idea de tener como objetivo algún médico que es un poco más grande, que no necesariamente tiene que ser un viejo, sino que haya recorrido un poco la historia antes que vos, ¿no? Y creo que eso en la gente que mira hacia el futuro todavía sigue existiendo. Exacto. Eh, Que sí, sí, apuntala total. a tu desarrollo, obviamente. Obviamente, obviamente. El desarrollo es tuyo, no es del mentor, sino que ese mentor es el que te guía o que te lleva un poco hacia Una. cuál es el camino a elegir, ¿no? Ujú. ¿Tu familia cómo está compuesta hoy? Bueno, yo estoy casado con María Laura, que hace más de 30 años que estoy casado.
Ujú. Eh, y tengo dos hijos, tengo mi hija Delfina, eh, que ya es abogada, y mi hijo Franco, que se está por recibir de administrador de empresa. Mira, o sea que ninguno tomó el testimonio de los No, caminos. no, no hay ninguno siguió la línea de la salud, pero bueno, a veces para mí lo importante en los hijos es que elijan eh, el norte que ellos más les guste, ¿no? Totalmente. Jorge, en lo que es el desempeño de tu profesión hoy, ¿cuáles son los desafíos en el corto, mediano plazo? Bueno, en realidad uno lo que intenta hacer es tratar de seguir creciendo desde lo institucional, obviamente. En este momento me toca manejar un servicio de cardiología, un área de cardiología, que es una de las más importantes en la ciudad y no está lejos de serlo en la provincia, así que, porque tenemos un servicio que trabaja y mucho, que tiene un volumen de asistencial muy importante. Y para mí el desafío más importante es tratar de sostener el proyecto docente, ¿sí? Nosotros, como te decía, tenemos fellows, residentes, y creo que el tratar de sostenerlo, nosotros tenemos, el proyecto eh, educativo está íntimamente ligado con posgrado de la universidad, así que tenemos una relación directa con posgrado y me parece que el desafío más importante es tratar de sostenerlo y mantener la jerarquía que hoy tiene para formar, para formar cardiólogos en realidad. Y por otro lado, tratar de ofrecer la mejor medicina que uno pueda ofrecer, no solamente, obvio, uno mismo en la cardiología nuclear, sino en todas las facetas de la cardiología en el servicio del hospital, ¿no? Del hospital italiano. Hoy somos un servicio importante, como te decía, en la ¿Cuántos, ciudad. cuántos Sí. cardiólogos, cuántos cardiólogos entre personal del staff, los fellows, residentes, cuántos son aproximadamente? Y debemos ser alrededor de 55 cardiólogos. Impresionante. Sí, y somos muchos, sí, porque entre los fellows, los residentes y los médicos de staff, somos muchos, sí, sí, Mirá. sí. Así que amalgamar todo ese potencial, poner horizontes claros, definidos, también te involucran desde la visión de la gestión, más allá de lo que es el ejercicio médico. Sí, sí, obviamente. Hoy tratar de llevar adelante una estructura de esas características necesita gestión, no solamente la actividad asistencial y médica, sino gestión. En cada uno de los lugares, eh, con- llámese consultorios, unidad coronaria, imágenes, eco, cámara gamma, tomografía o la estructura invasiva como es eh, la hemodinamia o la cirugía, todos dependen de el área de cardiología, todos tienen leads que son muy fuertes cada uno de esos espacios y todo eso, bueno, hay que llevarlo y tratar de que siempre demos la mejor medicina posible y estar eh, instalados en una posición importante dentro de lo que es la cardiología a nivel platense y a nivel nacional, obvio. Así que, Como bueno, perdón, perdón. no, digo, es una tarea difícil, pero bueno, a mí me apasiona y es algo que lo hago con mucho sentido de pertenencia y mucho cariño hacia eso
cuando hablo de gestión, ¿no? Ujú, te entiendo. Como para ir finalizando, si vos tuvieras la posibilidad de tener a los R1, a los residentes de primero, y tenés que decirle algunas palabras como para motivarlos, hablarles de lo que va a ser un largo recorrido en el ejercicio de la profesión médica, ¿qué palabras elegirías? Mira, creo que un residente de primer año está en la etapa más linda de la carrera de medicina, porque está en un momento que tiene que usarlo para pensar en crecer desde el punto de vista de su formación. Eh, Así que para mí, todo lo que es la residencia hay que aprovecharlo eh, al 100%, porque va a ser la base que te va a sostener durante toda tu trayectoria como profesional. Y creo que lo que es clave es que uno tiene que ponerse un proyecto a futuro y tratar de ir hacia ese norte que se planteó. Probablemente va a ir modificando algunos objetivos a lo largo del tiempo, porque, bueno, la situación y te pueden ir modificando objetivos, pero creo que ese norte, que tiene que ser ambicioso, uno lo tiene que tener desde siempre, desde que arranca, eh, porque eso te va a llevar a hacer las cosas bien. Yo quiero agradecerte por tu calidez y tu predisposición desde este espacio en el que tratamos de conectarnos con historias de colegas y pasar un momento agradable. Te repito, te agradezco y bueno, los últimos instantes son para que vos agregues lo que te parezca. No, primero quiero agradecerte, Pablo, por la invitación. Para mí estos espacios eh, son muy lindos porque uno puede contar un poco la experiencia de uno de vida, ¿no? Porque pasamos por no solo la faceta profesional, sino que también charlamos sobre mi vida. Y, y no, para mí esta actividad que vos estás desarrollando me parece que nos termina uniendo y dando algunos espacios que nos permiten ir conociéndonos. Así que bueno, no, nada. Gracias por la invitación y te repito. Para mí es un gusto enorme poder contar algunas cosas mías que me parece que son interesantes, ¿no? Cómo no, por supuesto, así lo sentí yo y seguramente que nuestros espectadores también. Jorge, te agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos, Pablo. Si querés abonar periodos de aportes fijos, préstamos y planes, y se venció la boleta, podés generar una nueva desde Autogestión. Ingresá a Autogestión con tu clave y contraseña. De acuerdo al servicio que quieras abonar, busca la opción dentro del menú. Para abonar aportes jubilatorios, ingresá a... Para abonar préstamos, planes, ingresá a... Vas a poder visualizar los periodos a abonar y el detalle de la deuda. Podés seleccionar los meses que querés abonar y visualizar el capital e interés. Selecciona la opción que prefieras para abonar. Si vas a abonar a través de Pago Fácil, podés hacerlo desde la misma aplicación. Si preferís elegir otro medio de pago, podés descargar la boleta y abonar por otra alternativa. Somos la Caja de Médicos y estamos junto a vos en cada etapa. Estos son los clasificados de Encuentro con la Caja, rubro internacional.
En este clasificado del rubro internacional nos encontramos al Cuarteto de Nos. Resulta que agarré y que decidí matarme porque ya no había nada de donde agarrarme. No es que yo sea un tipo bajo. En diciembre se cumplen 33 años de aquel 6 de diciembre de 1991 en el que se presentaron por primera vez en Argentina los uruguayos del Cuarteto de Nos en la segunda Bienal del Arte Joven. Presentaban su disco Canciones del Corazón y fue uno de los más importantes de su carrera hasta el momento porque contiene algunos de sus mayores éxitos como Siempre que escucho al cuarteto, Corazón maricón y Al cielo no. La idea del Cuarteto de Nos viene mucho antes de que ellos quieran hacer música. Salía de un juego de preadolescentes y adolescentes entre los hermanos Musso, Roberto y Ricardo, quienes jugaban a crear una ciudad imaginaria llena de poetas y personajes que luego se convertirían en los protagonistas de sus canciones. Luego se sumó Santiago Tabela al juego. Años después, la banda, compuesta por los tres, tocaba en el ambiente universitario. Básicamente hacían covers de los Beatles y ya que sentían que lo que ellos escribían era algo que a nadie le iba a interesar. Un día, inspirados por un show de Leo Maslía que fueron a ver, decidieron empezar a tocar sus canciones ya con letras incorporadas llenas de humor ácido. Y como les dije, uno de sus primeros éxitos fue Al cielo no. Mándame igual tu pollo a la parrilla. Así que sí, iba a ver. Tenemos muchas alternativas para que puedas abonar las boletas de aportes fijos, préstamos o planes, sin moverte de tu casa ingresando a las siguientes plataformas. A través de las siguientes aplicaciones. Adhiriendo los servicios al débito automático a través de tus tarjetas de crédito. A través de débito automático de tu caja de ahorro o cuenta corriente. Tené en cuenta que si la boleta que vas a abonar se encuentra vencida, deberás generar una nueva a través de autogestión. Además, los aportes particulares de los incisos D, E y F pueden abonarse mediante cajeros automáticos de la red Link, a través de las siguientes alternativas. Sin moverte de tu casa, a través de las siguientes aplicaciones. Recordá que los aportes fijos, aportes particulares, préstamos y planes pueden abonarse con tu boleta de pago no vencida en cualquier sucursal de los siguientes lugares. O en nuestras delegaciones de la siguiente manera. Ante cualquier duda, comunícate con nosotros. Somos la Caja de Médicos. Estamos junto a vos en cada etapa. Personas y personajes, héroes y villanos, próceres y anónimos, de todos se pueden contar grandes epopeyas, o lo que será simplemente una historia más. Hoy en el anticipo del sumario de este programa les comenté que íbamos a desandar la historia del autor de cuentos infantiles más famoso de la historia. Charles Perrault fue un escritor francés que nació el 12 de enero de 1628 en la ciudad de París, en un parto doble en el que también vino al mundo su gemelo François. Su familia, perteneciente a la burguesía acomodada, hizo posible que tuviera una buena infancia y concurriera a las mejores escuelas de la época. Se recibió de abogado y siempre tuvo una capacidad extraordinaria para escribir, por lo que se ganó el reconocimiento de Colbert, el famoso consejero
del rey Luis XIV, lo que le significó tener un lugar privilegiado en la sociedad de esa época. Se casó y fue papá muy grande para su época, a los 43 años, y para peor, su esposa murió cuando nació su cuarto hijo. A los 55 años escribió Historias o cuentos del pasado, más conocido como Los cuentos de la Mamá Gansa, por la imagen que ilustraba su tapa. Publicaron esas obras en 1697 y allí es donde se encuentran la mayoría de sus cuentos más famosos. Esas historias han logrado vencer al tiempo y llegaron hasta nosotros con la misma frescura y espontaneidad con la que fueron escritos. Se trata de cuentos morales, indudablemente, pero llenos de un encanto que perdura y que los ha convertido en las lecturas favoritas de los niños. Los personajes que emplea son hadas, ogros, animales que hablan, brujas y príncipes encantados, entre otros. Al final de cada relato, el autor incluye una enseñanza moral referente al contenido de cada historia. El escritor registró las costumbres de una época en la que la mayoría estaba disconforme con su situación y, para dar esperanza a la gente en ese periodo histórico, habitualmente incluía finales felices en sus escritos. Su publicación empezó a darle fama entre sus conocidos y significó el inicio de un nuevo estilo de literatura, los cuentos de hadas. Para sus relatos, Perrault recurrió a paisajes que le eran conocidos, como el castillo de Yuste, en el que se inspiró el cuento de la Bella Durmiente. Grandes cuentos infantiles, como les decía, La Bella Durmiente, pero también Caperucita Roja, Barba Azul, El gato con botas, Las hadas, Cenicienta, Pulgarcito y tantos otros. Cuando Perrault falleció en 1703, los personajes de las hadas ya no causaban tanta atención y dejaron su lugar a las historias mágicas orientales. En efecto, en el año 1704 se dio difusión a la traducción de Antoine Galland de la obra Las Mil y Una Noches. Los intelectuales y los grandes autores del siglo de las luces ignoraron en ese tiempo los cuentos de Perrault, en los que no veían más que la expresión de supersticiones a través de las que el pueblo se embrutecía. Fue necesario esperar hasta la mitad del siglo XIX para que este tipo de cuentos infantiles generaran un nuevo entusiasmo. Entonces se puso de moda entre las familias burguesas leer en casa historias a los niños antes de dormir, y eso ayuda a desarrollar el psiquismo infantil. Las problemáticas que afectan a seres queridos o a nosotros mismos, tramas de historias sencillas de recordar y que transmiten enseñanzas y moralejas, lo que ayuda a identificar situaciones similares en la vida cotidiana. Y todo eso gracias a los cuentos de Charles Perrault. Desde la Caja de Médicos y Encuentro con la Caja, agradecemos a todos nuestros entrevistados por compartir con nosotros sus historias, porque la mayoría de ellos encuentra en esta propuesta un cálido canal de comunicación. A su vez, ellos nos hacen llegar sus comentarios, refuerzan este nuevo vínculo y fortalecen este espacio de reconocimiento y difusión cultural. Este ida y vuelta nos llena de energía y nos compromete a generar nuevas ideas para cada encuentro. Conocemos nuestro país recorriendo su geografía, descubriendo las historias de nuestra gente, disfrutando de la cultura, el arte y la gastronomía. Viajar es el mejor plan.
Recibimos nuevamente a nuestra compañera de tantas aventuras, de tantos recorridos. Estoy hablando de Betina Cucaña. Hola Betina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, doctora Rúa? ¿Cómo le va a usted, a todos sus oyentes, televidentes de Encuentro con la Caja? Una propuesta que, bueno, se comenta por ahí que anda muy bien, que a la gente le gusta. Es lo que nos llega a nosotros también, pero bueno, seguimos así, boca a boca, despacio, tranquilo, sumamos suscriptores y reunimos un equipo espectacular, porque tenemos a Doctor, tenemos trayectoria, tenemos experiencia, también lo merecemos, ¿no? sí, sí, es verdad. Y trabajamos con mucho compromiso. Y aparte nos gusta, nos gusta. Bueno, hace mucho que no los invito a la Patagonia. ¿Cómo está nevando? O Ah, mejor dicho, cómo ha nevado, ¿no? Y ahora en octubre también vienen algunas nevadas importantes. La gente sigue disfrutando en los lugares de montaña y bueno, donde hay pistas de esquí, sigue disfrutando hasta casi Navidad, porque nos sí. sorprende. Bueno, pero siempre se habla de la Ruta 40, que es Ujú. la más emblemática, que va de punta a punta de la República Argentina, pero también en Santa Cruz hay otra ruta que yo les recomiendo que si pueden circular o si pueden elegirla, no se van a arrepentir, que es la Ruta 41. La Ruta 41 va de los antiguos al lago Posadas, todo muy... ¿Se acuerdan los antiguos que hubo esa gran, el, Sí. el, el, La el erupción, volcán? claro, las cenizas y las cerezas. Exactamente. Bueno, por suerte ahora no. El circuito es un circuito de 170 kilómetros que parte de los antiguos y concluye en el acceso al Parque Nacional Patagonia. Es un área creada en 2014, es un área muy, muy nueva y ampara la meseta del lago Buenos Aires y la estepa, una estepa un hábitat de un animal, del macato viano. Del ¿Qué macaco. tal? Que es Mira, un ave que está en peligro de extinción y que se ha transformado en un emblema para los santacruceños, el macá tobiano. macaco. Bueno, Bien, macá tobiano, bien, bien. sí. Un lindo lugar para, bueno, recorrer, con cálidas hosterías, cabañas en la costa del lago, y ofrece también hermosos paisajes, pinturas rupestres y buenos sitios de pesca, mucha gente que va al sur a pescar, ¿no? Bueno, dentro de ese tramo que les hablé al principio, podemos encontrar la loma atravesada, que es una loma de un pequeño remanente de una antigua planicie fluvial, Ujú. la Colorada, la Barda de las Tocas Bayas, nombres que no son muy comunes No, para los que andamos por ahí por otros destinos más conocidos, ¿no? El Parador Los Cerritos, donde se puede observar hacia el oeste una particular formación rocosa que se asemeja a un castillo. Y esas formaciones rocosas que tienen distintas formas han sido erosionadas por el viento, por la lluvia, por la nieve, y claro, bueno, como también en otros lugares de la Patagonia, son atractivas porque tienen distintas formas, ¿no? El salto del río Ceballos, el puente sobre el río Ceballos, el puente sobre el arroyo Lincoln, después una bajada a Paso Roballos, el punto panorámico del lago Gío, bueno, son lugares donde van a ver montañas, bueno, la cordillera de los Andes, van a ver guanacos, van a ver, es toda esos paisajes tan característicos del sur, bueno, pueden disfrutarse, y por supuesto, restos de nieve, aunque sea ya en el verano. elijo sentarme en un pequeño restaurante cerquita del lago Gio, zona de salmónidos, así que voy a degustar una trucha con crema de alcaparras. ¿Qué te parece? Bueno, espero que los chefs del lugar estén dispuestos a cocinarla, pero siendo doctora Rúa, es posible que aunque sea lo saquen de la galera, pero que armen ese. Bueno, y en el kilómetro 170, llegada al acceso Parque Nacional Patagonia. Y ahí, bueno, ahí ya cansado de ver tanto paisaje
del sur puede disfrutar también de esa rica gastronomía, que en otro momento vamos a hablar de la gastronomía de la Patagonia. Es muy interesante porque hay chefs muy reconocidos que hacen maravillas. Perfecto. Hoy solamente eran paisajes. Ah, bien, perdón entonces, perdón con mi... No, igual, tampoco va a andar sin comer por todos esos lugares. Todo muerto de hambre. Todo ese recorrido me dio mucho hambre. Bueno, la ruta 41, Santa Cruz. Perfecto, lo tomamos, Betina, como siempre, muy cálido y muy original tu propuesta. Así que nos reencontramos Bueno, los jueves. ¿Por qué es importante autogestión? Porque te permite realizar operaciones en cualquier momento y lugar. En simples pasos podés acceder a la aplicación y resolver consultas y trámites. Actualmente está disponible para afiliados activos y jubilados. ¿Cómo me registro en autogestión? Ingresá a nuestra web www.cajademedicos.com.ar. Inmediatamente vas a ver el siguiente cuadro. Selecciona la opción Registrarse por primera vez y completa el registro. ¿Qué datos te solicitará la aplicación? Ingresá tu matrícula provincial. Ingresá el tipo y número de documento. Clic a Siguiente. Responde 3 preguntas personales relacionadas con información que has declarado en la caja. Ingresá un correo electrónico en el cual recibirás un link para activar la cuenta. Elegí una contraseña y repetila. Luego, hacé clic en Aceptar. Importante, el usuario siempre va a ser tu número de matrícula provincial. ¿Cómo activo mi cuenta? Debes activar la cuenta haciendo clic en el link que recibirás en tu correo electrónico. Si no lo recibiste en la bandeja de entrada de tu correo, revisa la carpeta de correo no deseado y o spam. Así termina un nuevo programa de Encuentro con la Caja. Nos reencontramos, como saben, cada jueves a las 20. Pero el programa queda colgado en el canal de YouTube de la Caja de Médicos. Así que pueden volver a ver ediciones pasadas, compartirlas, comentar, dejarnos su comentario y por supuesto suscribirse, como siempre les decimos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta ese momento, que estén muy, pero muy bien. Gracias por elegirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Encuentro con la Caja, el programa de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires.